Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todos los partners que hacen posible que lleguemos con este evento que nos hace muchísima ilusión, que es Future Land at Home. En este panel que vamos a estar ahora moderando, tenemos a unos invitados muy especiales. Vamos a estar hablando de la educación a distancia, del e-learning, y tenemos con nosotros a Nadia Mirelles, que es la directora general de Play, a Antonia Segura, que es Country Manager de Creana en México, a Miguel Velarde, que es el CEO de un proyecto también mexicano y de Jalisco llamado Thinkers, y a Miguel Caballero, que es el CEO de Tutelus. Les voy a dar la palabra para que se presenten y conozcan ustedes también un poco de los proyectos que están llevando a cabo. Entonces, adelante, Nadia, cuéntanos un poquito a través de qué es lo que hacéis en Play. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a Talentland. Y estoy muy contenta de poder compartirles hoy qué es Play. Play alude a Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, se conoce mejor como Play, y es un proyecto que el gobierno del estado creó hace ya un año y medio y arrancamos formalmente de operaciones este año. Y Play se formó con la intención de llevar al público en general, a las audiencias, de una forma muy rápida, todos los aprendizajes, conocimientos que tienen que ver con la nueva era digital, con la era de la transformación, la industria 4.0. Entonces, lo que estamos preparando y ya llevando a cabo es ofertar una serie de contenidos y de cursos y programas que puedan hacer que las empresas y las personas estén siempre actualizadas al día en las temáticas, pues estas temáticas innovadoras de las que vamos a hablar. Y Play finalmente es un espacio tanto físico como virtual. Es importante siempre mencionar que tenemos desde un inicio planeado toda la infraestructura, tanto física, pero también la tecnológica, lo cual nos ha ayudado mucho en estos meses a poder llevar rápidamente todos estos programas. Así que, bueno, ya hablaremos un poquito más. Y, bueno, repitiendo mi nombre, Nadia Mirelles, directora de Play. Mucho gusto. Muchas gracias, Nadia, por acompañarnos. También está con nosotros Antonia Segura, Country Manager de México de Creana. Adelante, Antonia. Muchas gracias, Raúl. Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de estar por acá, muy emocionada. Creana es una plataforma de educación en línea. Nuestra misión principal es transformar Latinoamérica a través de la educación. Queremos generar contenidos y lo estamos logrando para cada uno de los momentos de aprendizaje de nosotros. Tenemos en México desde el 2018, aunque en realidad ya tenemos desde el 2015 en Perú, somos de origen peruano, y yo estoy a cabeza de todas las operaciones de México. Entonces, con mucho gusto de participar por acá. Pues muchísimas gracias, Antonia, por acompañarnos hoy. Quiero ceder la palabra a Miguel Velarde, que es CEO de Thinkers, un emprendimiento realmente muy interesante, además pues también de Jalisco y mexicano. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Raúl, y saludos a todos. Como bien dices, somos un emprendimiento que nace en Jalisco y que ya tiene base en Silicon Valley. Lo que busca Thinkers y su misión está en ayudar a las personas en su transición hacia los trabajos del futuro. Y como lo hacemos es a través de nuestra plataforma en donde diagnosticamos a las personas en cuanto a sus competencias en un perfil y con esa información le realizamos una ruta de aprendizaje personalizada para que llegue más rápido al objetivo y credencializamos todas las evidencias de que van adquiriendo las competencias necesarias en la plataforma. Por otro lado, somos el partner también de Udemy en México y en Latinoamérica, uno de los marketplaces de contenidos de aprendizaje más grandes en el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y contamos también con un proyecto de educación a distancia muy fuerte también en España, que también ya tiene presencia en Latinoamérica, y nos acompaña Miguel Caballero, que es el CEO de Tutelus. Adelante, Miguel. Gracias, Raúl. Muchas gracias a todos. Bueno, soy el CEO de Tutelus, soy Miguel Caballero, y nuestro modelo pues, es algo parecido a los de los anteriores.
Somos una plataforma colaborativa de educación online. Lo que hacemos es muy sencillo, juntar a personas que quieren aprender con personas que quieren enseñar a través de videocursos. Quizás la diferencia fundamental respecto a otras plataformas es que en Tutorus el contenido lo generan los usuarios, ¿vale? Nosotros creemos en la fuerza de la comunidad como principal motor para desarrollar conocimiento y talento, y es la gente normal la que prepara sus contenidos, les pone un precio y los vende en la plataforma en todo el mundo. Estamos operativos desde 2014 en 160 países. México es nuestro segundo mercado después de España y tenemos alrededor de 170.000 videocursos en español. Desde 2017 estamos también muy fuertes metidos en el entorno blockchain, donde lanzamos un token propio que finalmente estos últimos meses del año pues ya va a ver la luz a nivel plataforma. Y bueno, en definitiva, pues una plataforma colaborativa donde cualquiera puede aprender de cualquier materia y con el tiempo nos hemos ido especializando en ámbitos como blockchain. Espero más adelante pues hablar con todos los compañeros y debatir al respecto. Muchísimas gracias, Miguel. Además, Miguel, precisamente para temas de blockchain, estará en Talentland, el próximo Talentland, post pandemia, precisamente como gran experto también en temas de blockchain, que saben, tenemos una tierra llamada Blockchain Land at Home, que hacemos también muchas actividades muy interesantes. Bueno, pues vamos a comenzar este panel y la pregunta más importante es, ¿cuál es el futuro de la educación a través de online, ¿no? Cada uno de ustedes cómo lo ven? Entonces vamos a pasar de nuevo con Nadia, que nos dé su visión de cuál cree que es el futuro de la educación y el e-learning. Gracias, Raúl. Bueno, yo plantearía, se pueden hablar de muchas líneas, pero plantearía dos o tres muy, muy importantes. La primera que se está viendo actualmente es el tema del modelo híbrido, que si bien en la educación en e-learning pues ya tiene muchos años, incluso podemos hablar ya de hasta siglos, dependiendo de las modalidades, la tendencia y hacia donde vamos a ver un refuerzo va a ser aquí, el modelo híbrido llegó ya para quedarse. Si bien vamos a poder regresar a algunas actividades y algunas tareas que cómo se llevaban a cabo en la manera presencial, definitivamente la pandemia ha contribuido a que se vea y se reconozca la necesidad y la importancia de la tecnología y de la educación en línea, que esta pues no es algo nuevo, tenemos ya muchos años de tener cursos en línea. Sin embargo, no había sido tan adoptada y entonces por una manera pues ahorita de alguna forma impuesta se va a tener que quedar este aprendizaje híbrido y yo creo que eso es algo muy positivo que se tiene que tomar en todos los campos de la educación. La otra gran tendencia que se va a visualizar es el tema de las habilidades y hacia dónde van a ir los aprendizajes, que también es algo que ya se viene hablando en los años previos, pero cada vez se ve, es más evidente que las habilidades hacia donde se tienen que enfocar, pues los conocimientos hacia donde se tiene que enfocar la educación son las áreas tecnológicas, las áreas del área STEM, que son las de las ciencias, las tecnologías y las ingenierías, perdón, y también las habilidades, las suaves, ¿no? Las que tienen que ver también con las socioemocionales, con la creatividad, cómo resolvemos problemas, cómo nos comunicamos. Este es algo que vamos a escuchar y vamos a verlo mucho en los siguientes años. Y bueno, el siguiente, que ahorita también creo que Miguel nos va a poder fortalecer más este argumento, es el tema del aprendizaje colaborativo, que ya vemos también cómo cada vez se hace más necesario aprender de otros, aunque no estén en nuestro entorno inmediato, que no estén en nuestra aula, en nuestro curso, aprender de más personas, aprender de más instituciones, ya no nada más es tu profesor, tus compañeros de clase y tu escuela. Ahora en este momento se puede aprender de muchas otras áreas y de muchas personas. Entonces el aprendizaje colaborativo también va a tener una gran tendencia. Podríamos hablar de muchas más, pero yo me quedaría en estas tres para poder pasar la palabra a los demás. Muchísimas gracias, Nadia. Interesantísimas ideas. Toca el turno a Antonia
de Creana, danos tu visión del futuro. Tú sabes que lleváis ya tiempo en el tema de educación online y dónde veis esto posterior a la fuerza mayor que ha supuesto la pandemia. Justo lo que es muy interesante es que desde antes de la pandemia, todo lo que tiene que ver con e-learning venía creciendo. Definitivamente, a partir de que iniciamos confinamiento, creció, la educación en línea creció exponencialmente. En Creana básicamente duplicamos la cantidad de usuarios registrados para México, por ejemplo. Y tomó arraigo, sobre todo en un sector de la población. Ahora, hablando de tendencias, creemos que uno de los pilares más importantes tiene que ver con el contenido basado en el expertise de todos los profesionales que tienen trayectorias relevantes que le pueden aportar al estudiante, trayectorias relevantes en industrias específicas. Otra cosa que tiene que ver, que va también por ahí es el grado de vinculación personal. Es decir, respuestas personalizadas, no automatizadas, velocidad en la respuesta a las personas, que sea casi que sea llevar una conversación para que podamos tener y construir estos contenidos interactivos, asegurando que el estudiante también se beneficie de este intercambio de ideas constante, ¿no? Otro punto que vemos súper importante tiene que ver con el consumo en contenido en móviles. Para nosotros es más que el doble de lo que se consume en móviles que lo que se consume ya en desktop. Entonces, tener contenidos que se consuman dentro de estas plataformas es, bueno, ya es básico, ¿no? Y las otras dos que tienen que ver mucho con lo que hacemos nosotros, tiene que ver con los contenidos en video, pero también el microlearning. ¿Y por qué es tan relevante estos dos puntos? El microlearning tiene que ver con estas pequeñas cápsulas de información que la gente puede consumir en el momento en que las requiere, no necesita dedicarle demasiado tiempo y fácilmente puede aprovechar un día regular ocupado de una persona que somos la mayoría. Y el video también le permite que sea de alguna manera mucho más digerible. Entonces, estos dos factores lo que hacen es una educación, como diríamos nosotros, que va directo a la vena, que realmente le está entregando al estudiante el contenido que requiere para resolver su necesidad de educación de ese momento. Justo. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Pues esa parte de los micromomentos, ¿no? Creo que es lo que pasa mucho con las redes sociales, ¿no? Estás esperando en la fila del supermercado, ¿no? Y ahí estás consumiendo microcosas en las redes, el hecho de que puedas esos micromomentos dedicarlos a estar recibiendo educación y dándote el tiempo para asimilarlo. Es una aportación muy interesante, yo creo que es muy interesante. Falta mucho de eso, quizá, ¿no? Mucho formato preparado así. Pasamos con Miguel Velarde de Thinkers. También creo que es muy interesante, Miguel, que continúes un poquito por donde lo dejó Nadia, de la parte de las habilidades, ¿no? Lo digital debería permitir que la educación por persona sea diferente, el track que tiene que llevar, ¿no? A diferencia de una clase, ¿no? Que tú estás en una clase y todo el mundo tiene que ir al mismo ritmo que el profesor. Pero lo digital debería estar haciendo hincapié en lo que a ti te falta. Si conocen un poco Duolingo, hoy funciona muy así. En las cosas que Duolingo ve que fallas, te mete más o te refuerza, porque sabe que aquí es donde fallas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco porque es justo lo que estáis haciendo, ¿no? Claro que sí, y es muy cierto y muy acertado. Lo que tratamos de implementar en Thinkers es la personalización de la educación. Y no solamente personalización en cuanto a las necesidades del usuario o del talento, y no solamente la personalización en cuanto a los intereses, sino también en que la plataforma conozca las competencias o las habilidades del usuario para que le proponga una ruta personalizada. Y es
y es creo que una de las tendencias más fuertes. ¿Cómo hacemos el proceso educativo más eficiente, más rápido, más objetivo y personalizado? El otro trend que para mí se conecta con el primero que menciono es la flexibilidad en cuanto a las rutas, ¿no? Estamos en un mundo muy rápido, muy cambiante, y cómo le hacemos para crear estas rutas que se necesitan el día de hoy, para los trabajos del día de hoy, para diseñar los perfiles con las competencias, con las habilidades que necesita el talento, y si lo personalizamos, creo que le estamos ahorrando un tiempo muy importante. Y creo que el tercer punto de tendencia que pongo en la mesa es la democratización de la educación. Creo que antes se le otorgaba como la responsabilidad solamente al Estado, a las universidades, el tema educativo, pero creo que en este momento lo estamos viendo con Tutelus o con Crejana o con nosotros y con muchos más. Hay más participantes, ¿no? En cuanto a generación de contenidos, en cuanto a generación de tecnologías, en cuanto a propuestas de metodologías. Y creo que esto vuelve pues a la educación en un punto de transformación, como en algún momento estaba pues, la industria de la música o de las películas, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Miguel. Y quiero cerrar esta ronda, ¿no? de hablar del futuro con Miguel Caballero de Tutelus, y a ver si nos puedes hablar un poquito de toda la parte esta de futuro sobre blockchain que estáis haciendo. El hecho de que incluso un día te pueden estar pagando por aprender, ¿no? O sea, ese punto de consumes, aprendes y vas recibiendo tokens, esos tokens te sirven para... Cuéntanos un poco, porque nosotros que estamos muy en el tema de la tokenización y del blockchain en Talentland, creo que pues es de los poquísimos proyectos del mundo que está haciendo esa fusión del mundo blockchain con la educación. Creo que si te pregunto sobre el futuro, esa es tu gran apuesta de futuro, ¿no? Correcto, Raúl. Yo veo el futuro en ese sentido, coincido mucho con lo que comentaban los compañeros. Yo creo que ahora bajamos a tierra con blockchain y con la tokenización, pero yo creo que en el futuro cada vez la línea que separa el profesor del alumno va a ser más delgada, ¿vale? En el mundo tradicional, históricamente hablando, desde que se creó la primera universidad en París, en Lyon y justo poco después en Salamanca, siglo XIV, hemos estado siempre en un mundo donde el profesor era la eminencia, el oráculo, ¿verdad? Y los alumnos pues eran los súbditos, los que estaban en el otro lado del atril aprendiendo. Yo en el futuro esa línea no la veo. Yo creo ya que cualquier usuario tiene capacidad de generar contenidos de igual o superior calidad que un profesional de la materia, porque un usuario con las herramientas de hoy en día puede ser un profesional en cualquier cosa que se proponga, salvo en aspectos como medicina, astronautas y poca cosa más, ¿de acuerdo? Y sí que, como tú decías, en relación a la tokenización, al final todo este concepto de tokenización viene en esta línea que comento de empoderar al usuario. Nosotros desde Tutelus creemos en el empoderamiento al usuario, creemos que el usuario es capaz de generar contenido de la misma calidad para poder vender a una persona o a una empresa. Creemos que el usuario debe ser recompensado por crear y por utilizar procedimientos en la plataforma para ayudar a otras personas a aprender. Has puesto muy buen ejemplo con Duolingo. Los algoritmos de Duolingo te ayudan a mejorar. Pues imaginemos un mundo en el cual otros usuarios de Tutelus, ya no les llamo alumnos ni profesores, sino usuarios, pues me están ayudando a mí a mejorar en blockchain porque saben más que yo, ¿no? Entonces, precisamente, pues como me están ayudando y están realizando acciones que me ayudan a mí a ser mejor en esta habilidad, pues son recompensados. Entonces, en última instancia, nosotros vemos la educación y el valor que recibo yo como usuario en una plataforma, como pueda ser Tutelus o cualquier otra, como un activo a poner en valor en el mercado, ¿vale? Hasta ahora, los datos que generaban las empresas sobre sus usuarios a nivel de educación, esos datos, ya sabemos cómo funciona el mundo, se los han vendido de unas a otras. Es decir, oye, los grandes son tan grandes
pues con todo el derecho del mundo, porque nosotros les lo permitimos, pero porque comercializan con nuestros datos, ¿verdad? Toda esta información que generamos de nosotros mismos, si fuera capaz de retornarnos a nosotros en la forma de un token, y ese token que valiese, ¿vale? Que tuviese un valor, que ese valor se pudiese poner en el mercado y que ese valor se pudiera transferir, pues para mí abre unas oportunidades de negocio tremendas a futuro en cuanto a recruiting, en cuanto a búsqueda de empleo, en cuanto bueno, pues a encontrar nuevas oportunidades de trabajo en función de tu talento y, en definitiva, pues a un mundo donde el usuario, como decía al principio, pues es mucho más fuerte, está mucho más empoderado y donde ya desaparece esa pequeña línea que teníamos al principio desde la Edad Media, ¿no? Desde los escolásticos de Salamanca entre profesor y alumno. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues la verdad que muy interesante la visión del futuro de la educación online que hemos planteado. Vamos a pasar a la gran cuestión. ¿Cuál es el futuro de la educación tradicional? ¿Cuál es el futuro para toda esa gran cantidad de universidad privada que cobra colegiaturas muy grandes porque en cierto modo pues tenían unas infraestructuras costosas y demás y que ahora se están teniendo que ir obviamente al digital, pero ¿cuál va a ser la huella que esto va a dejar? ¿Cómo tiene que evolucionar o cómo va a evolucionar la educación pública, no solamente la universitaria? ¿Qué vinculaciones privado-públicas veis? O sea, el siguiente paso es, bueno, ¿qué pasa con todo lo tradicional, ¿no? ¿Cuál crees que es el futuro? Y no es el futuro para el año que viene, donde obviamente pues tienes una pandemia encima que te obliga a hacer cosas de otra manera. ¿Qué pasa cuando ya no hay ningún tipo de obligación? ¿Cuál crees que es el camino correcto y la evolución, que no es tan sencillo como pues que desaparezcan, ¿no? O sea, ¿cómo debe ser esa transformación? ¿Cómo se puede ayudar a que todo eso que se ha invertido ahí se recicle y se adapte, ¿no? Pues volvemos a hacer el turno, entonces adelante, Nadia. Gracias, Raúl. Bueno, algo que ya se está viendo en el presente y que también se va a reforzar en el futuro es que los sistemas educativos públicos están pasando a una alianza y a una relación con las alianzas públicos-privadas. ¿Por qué fue necesario hacerlo, por ejemplo, en estos días de pandemia? Porque realmente las instituciones educativas no tenían toda la infraestructura, ni las privadas ni las públicas, para poder atender a toda su audiencia y a todos sus estudiantes. Entonces, las alianzas han ayudado a que se pueda ahorita entregar de forma más rápida la educación y los cursos, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay muchos ejemplos y cada país lo ha implementado de maneras diferentes. Unas pudieron ser el propio caso de nuestro caso mexicano en cómo se están transmitiendo algunos de estos contenidos vía televisión, que eso hasta ahora también ha sido una estrategia que, pues, para poder llegar a aquellas personas que no tienen, por ejemplo, todavía internet, pero también se pueden hacer alianzas para poder llevar soluciones mucho más innovadoras de una forma también más rápida, ¿no? Esta que ahorita mencionaba, por ejemplo, Miguel, del blockchain, y los desarrollos los desarrollos tecnológicos se han dado mucho en el ámbito privado y se implementan y se llevan a la práctica de una forma muy rápida en el ámbito privado, y entonces las alianzas entre las escuelas con estos organismos pues ayudan a que puedan aterrizarse y puedan avanzar más, ¿no? ¿Hacia dónde, qué otras acciones se deben de implementar? Las que creo que ya también se han visto, la infraestructura que se tiene que tener tanto de acceso a datos, ¿no? A internet, a banda ancha, acceso a software, acceso a programas, pero también la carencia que se está viviendo en que no todas las personas tienen una computadora o un teléfono en donde puedan acceder a estos contenidos. Entonces, se tiene que ir hacia allá, estas acciones que se deberían de implementar.
Y pues, uno clave es la capacitación, que también se quedó en este momento muy evidente, que necesitamos mantenernos siempre al día. Yo no diría incluso con saber lo que está ahorita, sino lo que viene en el futuro. La capacitación ha sido clave para que los profesores puedan estar en contacto con sus alumnos, y eso va a ser algo que va a tener que continuarse y trascender ahora más que nunca. Muy bien, Nadia, muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión, Antonia, sobre este tema? Estoy muy de acuerdo con lo que comenta Nadia, ¿no? Creo que es un problema de muchas aristas. El acceso justamente a la infraestructura, la necesidad de desarrollar esa misma infraestructura, el acceso a softwares, a licencias, al mismo equipo, ¿no? Al teléfono, a la computadora. Herramientas clave justamente es la alianza entre los distintos sectores, entre las áreas públicas, entre las áreas privadas, entre padres de familia, entre la iniciativa privada como empleador, en donde también ellos pueden tener la capacidad de flexibilizar horarios para que entonces el padre de familia, la gente como tal, pueda verse mucho más involucrado en la educación y el desarrollo de los niños. Pero creo que un punto clave tiene que ver con cómo vemos y cómo construimos el contenido y la educación a lo largo del tiempo. Entonces, creo que cada vez más vamos a tener que pasar de estos programas y de estas currículas que se trazaban planes de 5 años, me parece que son los más cortos, 10 años, planes que abarcaban tanto tiempo, a hacer cada vez planes que respondan a las necesidades que demanda el mercado, ¿no? Entonces, básicamente pasar de una planeación en donde buscábamos algo que estuviera estable en el tiempo durante mucho tiempo, a una planeación curricular que nos permita ser mucho más ágiles en planear, en traer la información al estudiante o al usuario, como decía Miguel. Y después de esa información que tiene el estudiante, retroalimentar y volver a empezar, casi como un ejercicio de sprint, de Agile, pero que nos dé como esta capacidad justo de responder mucho mejor a las necesidades del mundo laboral, del desarrollo del conocimiento, llevándolo a un área no de universitarios, sino de chicos, ¿no? Educación básica, educación media básica, donde también la información y la necesidad de conocimiento es mucho más evolucionada, es mucho más rápida. Creo que eso sería para mí el punto pivotal, y de pronto puede ser un poco el más complejo porque parte de una manera distinta de ver la educación y de ver la industria educativa, si pudiéramos ponerlo así. Muchísimas gracias, Antonia. Miguel, ¿cuál es tu punto de vista sobre la educación tradicional? ¿Cuál es el futuro de esa educación tradicional? Cuando digo tradicional me refiero a la escuelita física, a la preparatoria física, a la universidad física y a todo ese ecosistema de irte a hacer 4 años en una misma universidad, todo, ¿no? O sea, ¿qué futuro le espera eso? Y cuáles deberían ser los canales para evitar un futuro que termina mal. Claro, yo lo veo como un proceso evolutivo y de transición, porque no todo lo que está en la educación tradicional es malo o tiene que quitarse, más bien tiene que quedarse lo que le genera un valor al estudiante, a la persona, y tiene que evolucionar toda la cuestión de lo que decías, de los tiempos, ¿no? De cómo nos adaptamos más rápido al mercado, a las necesidades, y esto nos conlleva a un reto inicial que es lo que comentaba Nadia, sobre la capacitación de los profesores, de los administrativos en competencias digitales y en competencias que les ayude
a crear esta evolución o a implementar esta evolución, ¿no? Lamentablemente, yo creo que en muchos lugares, no solamente en México, vemos que los profesores no contaban con las competencias digitales adecuadas para cuando llegó el COVID y les costó mucho, ¿no? El proceso. Creo que pues a base del compromiso y del esfuerzo, poco a poco las escuelas y las universidades ahí van, ¿no? Un poquito a fuerza en el proceso de transición hacia el complemento digital, pero sí es bien importante que pensemos en cómo vamos a desarrollar esta evolución en la educación, y yo creo que un punto importante es en la capacitación de los profesores, de los administrativos, en la apertura de los directivos en cuanto a las herramientas, en cuanto a las alianzas con privados o con metodologías nuevas. Y cierto, no creo que podamos continuar con las metodologías de siempre tan largas. Creo que ahora en cuestión de competencias se viene una tendencia de transversabilidad de competencias, es decir, los perfiles ya no tienden a ser tan especializados. Tienes que tener competencias de varios tipos para que te adaptes a los trabajos nuevos, y creo que para que las universidades logren eso, tienen que aliarse o tienen que complementarse con herramientas y con plataformas que permiten al usuario el tener experiencias reales, el adquirir las competencias que necesitan mucho más rápido. Muchísimas gracias, Miguel. Y para terminar ya de recibir las opiniones sobre este tema del futuro de la educación tradicional, pues sigue Miguel Caballero. Estupendo. Bueno, yo coincido con mis compañeros y creo que desde las empresas o desde la parte privada podemos aportar mucho para agilizar este gap que hay, ¿de acuerdo? Empresas como Tutelus, pues bueno, nosotros siempre lo digo, nosotros ponemos a disposición del mundo a día de hoy pues más de 180.000 videocursos de cualquier temática, de cualquier nivel, en español todo. Desde ese punto de vista, es raro el contenido que no podamos aportar, ¿no? a cualquier tipo de administración pública. Durante esta época de pandemia es cierto que ha habido, pues bueno, nosotros también hemos tenido un crecimiento que no contábamos con él, aproximadamente pues un por 4 respecto a lo que teníamos previsto, y ha habido mucho acercamiento también ya de, bueno, tanto de gran empresa como de institución pública. Entonces, pues bueno, en ese sentido, las empresas somos muy rápidas, es en comparación con cómo suelen funcionar las administraciones del tipo que sean, y yo desde mi humilde posición, pues siempre comento lo mismo, pongo mi plataforma a disposición de cualquier tipo de administración, pues para ayudar a que la gente pues pueda aprender. Muchas veces detrás de todos estos movimientos buscamos un rédito económico, no siempre tenemos el espíritu comercial de querer vender. En una época como esta, creo que el hecho de que pues las empresas también aportemos ahí, intentemos ayudar al ecosistema, a la sociedad, pues es importante. Entonces, pues bueno, creo que si todos ponemos de nuestra parte, pues vamos a conseguir que muchísima más gente pueda pasarlo mejor durante esta época, y si por el camino conseguimos formar a mejores profesionales y, ¿por qué no?, a mejores personas, ¿no?, pues habremos conseguido todos el objetivo. Muchísimas gracias, Miguel. Pues vamos a hacer una siguiente ronda con otra pregunta más, ya sería la última, y luego haríamos el cierre y conclusiones. Quiero que hablemos del futuro de los empleos, porque al final del día, pues hoy la educación está muy pensada para poder ganarte la vida con un empleo, ¿no? Pero pues hace muy poco presentó Elon Musk un nuevo proyecto que se llama Neuralink, bueno, que ya empieza a hacer un enlace cerebro, ya empezamos a poder conectar el cerebro. A nadie se le escapa que a lo mejor lo vemos nosotros o lo ven nuestros hijos, pero que aquello que vemos en la película Matrix de quiero pilotar un helicóptero,
cárgame el conocimiento del helicóptero en un minuto, ¿no? Eso pueda llegar a ser verdad y entonces la educación ya no es un proceso tan lento, sino de comprar el contenido, tenerlo accesible. Eso por un lado. Por otro lado, toda la parte de la robotización, la inteligencia artificial y la cantidad de trabajos que se están perdiendo a un ritmo mayor de los que se crean y que se estima que en unos años, 40 o 50 años, puede que el ser humano en general pues no tenga que trabajar para comer, y ahí se habla de la renta básica universal, etcétera, etcétera. Me gustaría que demos cada uno nuestra opinión sobre los empleos del futuro, sobre el momento en que aprender o no sea algo tan sencillo como conectar. ¿Qué visión tenemos de esto, sobre estos temas? Que a lo mejor es algo que pues a la generación actual nos va a tocar poco, pero a la siguiente seguro que le va a tocar de lleno, ¿no? Comenzamos contigo, Nadia. Ay, gracias, Raúl. A mí este tema a mí me gusta mucho porque se aborda en todos los foros educativos y es algo, y también en los foros empresariales, porque es también una realidad que ya está sucediendo, que las empresas que necesitan personas con habilidades tecnológicas o de ingeniería más avanzadas no están encontrando a los candidatos o candidatas que deberían llenar estas vacantes. Y por otro lado, en las cuestiones, en las universidades se sigue teniendo un gran número de personas en las carreras tradicionales, ¿no? Las grandes 5 o 6 carreras que se conocen, en donde hay muchos más alumnos allí, en donde no se están generando nuevos trabajos. Entonces, dice, bueno, tú mencionas que esto se puede, que es algo que tal vez en el futuro lo vamos a ver más, pero bueno, ya se está viendo actual. Yo aquí pondría que más bien es la pregunta es, ¿cómo debemos hacer ahora mismo para poder cambiar hacer que los estudiantes y los futuros empleados y empleadores sepan la necesidad de los nuevos futuros, conozcan los nuevos trabajos, la necesidad de las nuevas habilidades y haya más interés en cursar y en aprender sobre estas temáticas, porque se ha hablado tanto de cuántos trabajos, cuántos empleos van a traer el blockchain, los videojuegos, las industrias creativas, pero sin embargo no están habiendo tantas personas que estén aprendiendo para ello. Entonces se tiene que poner en la mente y que los chicos, los estudiantes y los jóvenes de ahora lo sepan para que generar este interés y para que se inclinen en estas nuevas habilidades. Porque no es que vaya a haber falta de empleo, va a haber otros empleos que ahorita no existen. Pero esto lo podemos mirar para atrás y es la misma historia. Hace 10 años no existían las actividades que hoy son muy conocidas, ¿no? Un community manager, un especialista en la nube, todos estos ya nuevos empleos que hace 10 años, bueno, decían, ¿qué va a ser un especialista en la nube? Bueno, ahora es algo que ya es más común. Un community manager es una persona que es clave en cualquier empresa y lo mismo va a pasar dentro de unos 10 años. Tenemos que entonces conocer qué es lo que se va a necesitar en el futuro y ponerlo en la mira y en los ojos de los jóvenes actualmente. Muchísimas gracias, Nadia. ¿Cuál es tu aportación, Antonia, sobre este tema? Creo que, y voy a tener un poco, voy a tomar prestado un poco el paralelismo o el ejemplo que pone Nadia, ¿no? Efectivamente, no es que nos vayamos a quedar sin empleo, solamente va a haber otros empleos. Y este mismo proceso de transformación es histórico, ¿no? Es una constante. Entonces, ¿qué es lo que le empieza a pasar al empleo? Se va adaptando a lo que la sociedad va requiriendo y otra vez, es una constante de retroalimentación. ¿Qué es lo que le pasa al empleo, por ejemplo, hoy en día y cuáles son las principales diferencias contra, no nos vayamos muy, muy lejos, contra, por ejemplo, mis papás, ¿no? Crecieron en la década de los 50 y
y tienen un set de habilidades como muy específico. ¿Cuál es la principal diferencia? Más allá, si quitamos un poco de lado las habilidades, que son más fácilmente enseñables, o sea, la tecnología, ¿no? El manejo de la tecnología, el dominio de las nuevas herramientas, el poder codificar, el poder ser un alfabeto, tener la facilidad de hablar en un lenguaje digital. ¿Cuáles son las principales diferencias? Tiene que ver en realidad con las habilidades blandas, sobre todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen hoy por hoy, y hablando un poco lo que mencionaba sobre Raúl, sobre esta realidad que nos presenta de repente Elon Musk, que es como te vuela la cabeza, ¿no? Pero hoy por hoy existen ya bootcamps, por ejemplo, para que puedas tú aprender a desarrollar código en 6 meses. Entonces ya no tienes que hacer una carrera de 4 años para poder desarrollar una habilidad que es altamente demandada y que te va a garantizar, comillas, pero que te va a abrir la puerta a tener acceso a otro distinto tipo de empleos. Eso ya existe. Pero ¿qué pasa si la persona no tiene la capacidad de comunicarse claramente? ¿Qué pasa si la persona no tiene esta capacidad de trabajar de una manera no jerárquica, que es cada vez más la tendencia? ¿Qué pasa si la persona no tiene una capacidad de utilizar sus emociones a favor de la posición de desarrollo de inteligencia emocional? Ahí es en donde realmente existe la diferencia principal, por lo menos a mi parecer, entre un profesional que se desempeña en este mundo digital del día de hoy y un profesional que creció que se desarrolló bajo otros parámetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar buscando? ¿Cómo tendríamos que estarnos preparando para este empleo del futuro en donde a lo mejor las habilidades técnicas las vamos a poder resolver mucho más rápido o tendremos que estarlas desarrollando mucho más rápido? El primer punto, justo me remito a mi respuesta anterior. Poder ser mucho más rápidos en entregarle al estudiante, al mercado, la capacidad de desarrollar esa habilidad que está buscando. Si es con el chip de Elon Musk, qué cosa tan más maravillosa. Si es con un bootcamp de 6 meses, igual puede ser un camino, pero que cada vez sea más rápido el acceso a desarrollar esas habilidades que el mercado está demandando. Pero por otro lado, tiene que ver con este desarrollo de habilidades blandas, de poder interactuar con los demás, de ponerte en otro lugar, porque al final del día esas son los skills, las habilidades que no son automatizables. La creatividad, la resolución de problemas críticos, el pensamiento lateral, el poder extrapolar de una idea a la otra, es justo eso, son las cosas que de alguna manera diferencian al mítico robot de una persona, ¿no? Entonces, yo lo vería así. Futuro como para redondear, ¿no? El futuro del trabajo, como yo lo vería, efectivamente tiene que ver con habilidades técnicas que es más importante desarrollar rápidamente, pero que tiene un alto nivel de aplicabilidad de las habilidades blandas. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a ese futuro? Justamente facilitando el acceso al desarrollo de las habilidades técnicas y haciendo mucho más énfasis en el desarrollo de las habilidades blandas, tanto en los centros educativos como en los centros de trabajo y de educación continua. Muchísimas gracias, Antonia. Miguel Velarde, ¿cuál es tu opinión sobre este tema de los empleos del futuro y este tipo de avances como el de Neuralink? Claro que sí. Este tema es muy interesante y hay que ver que antes, entre cada revolución industrial, había un periodo como de entre 50 o 100 años
y yo estoy seguro que la que sigue va a darse a lo mejor en 10 años o 15 años y luego cada vez va a ser menos el tiempo en donde los descubrimientos, los avances en tecnología nos van a empujar a los humanos a que nos adaptemos, a que estemos en constante cambio, ¿no? Y creo que un punto importante o clave mientras que se desarrolle esta tecnología de MOSC es el autoaprendizaje, ¿no? Creo que se vuelve como la competencia pilar o de las pilares, porque cada uno tendremos que estar en constante adaptación, adquiriendo competencias, habilidades nuevas a través de las plataformas o de las vías que platicamos anteriormente. Y hay otro punto también, cada vez que me preguntan a mí sobre este tema del riesgo que hay, que es un hecho, ¿no? De que las máquinas van a tomar muchos empleos y hacia dónde va a quedar el humano. Creo que las máquinas ya están comenzando a tomar empleos y van a comenzar a tomar cada vez más empleos de rutina o hasta donde enseñemos a las máquinas y que aprendan, ¿no? Pues hacerlo. Pero creo que al humano lo que le queda es ser más humano. Es decir, enfocarnos en las potencias que las máquinas se van a tardar más tiempo en desarrollar, en aprender, en evolucionar, como es el pensamiento crítico, la creatividad, imaginación, arte, ¿no? Y creo que los empleos hacia donde vamos a estar como pues arrinconados en algún momento es en los que incluyen esos tipos de competencias. Muchísimas gracias. ¿Y ¿cómo lo ves esto, Miguel Caballero? Muy bien. Bueno, voy a ser breve porque sé que estamos comiéndonos el tiempo. Yo coincido con mis compañeros y aportaría un tema muy sencillo, ¿no? Y creo que los que estamos más metidos en el día a día tecnológico, que somos todos los que estamos en esta mesa, lo tenemos muy claro, ¿no? Y en eso soy muy contundente, me gusta ser, bueno, pues explícito, pero es que lo veo así. Para mí, el mercado laboral, el mercado del recruiting está roto. Está roto. O sea, estamos en un momento que yo no sé si hemos vivido algo parecido en el pasado. ¿Cómo es posible que haya ahora mismo en España, por ejemplo, os digo el caso de España, una tasa de paro juvenil del 40% por todo el efecto COVID, 40% de paro, y al mismo tiempo las empresas que necesitamos talento tecnológico no lo encontramos? Y como no lo encontramos, los sueldos que pagamos son desorbitados. La oferta de demanda no se encuentran, o cuando se encuentran, nos encontramos en casos de que los pocos jóvenes con formación en temas avanzados de Internet, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, pues están ganando más dinero que lo que ganaban sus padres juntos en el mejor de los años de cotización. Entonces, claro, para mí eso está roto. Creo que podemos avanzar muchísimo ahí. Creo que tenemos que romper una serie de lanzas, ¿no?, en favor de las áreas tecnológicas, de las matemáticas, de las ciencias, en la gente más joven. Históricamente, sabéis que han sido áreas donde en general, y desgraciadamente hasta hace muy poco, por ejemplo, pues la mujer ha tenido muy poca presencia, porque parece que las ciencias y la tecnología es más cosa de hombres, ¿no? Una tontería. Y creo que ahí tenemos mucho que evolucionar y mucho que mejorar. En la medida que haya más gente joven interesada en ese tipo de trabajos, pues el mercado se regularizará hacia una lógica más moderada, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es que si tú tienes 23 años y has tenido amigos, que tus amigos han estudiado otras cosas, pues que tú estés ganando pues un sueldo de 5, 6, 7 veces el que ganan tus amigos, ¿no? Precisamente porque no hay gente. Entonces creo que ahí el mercado tiene mucho que evolucionar. Creo que las plataformas educativas tenemos mucho que aportar y bueno, y vamos a ver si entre todos lo conseguimos. Súper interesante, Miguel. Creo que además es un tema del mercado laboral mundial, no es solamente en España. Quizás no los porcentajes de paro, pero está claro que todo el tema de tecnología está teniendo que pagar un sobreprecio muy alto porque no se ha hecho el trabajo hace 10 años. Y ahora, pues, para la próxima generación de tecnologías que vienen, como la cuántica
y todo esto que están presentando nuevo, como lo de Elon Musk, es necesario empezar a trabajar con la juventud tempranamente en que le ven el atractivo, porque tiene que gustarles y que quieran aprender de eso porque les garantiza ese trabajo futuro. Pues ya vamos a despedirnos, nos quedan 4 minutos, entonces voy a dar 1 minuto a cada uno para hacer el cierre y la despedida del panel. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado los que lo estáis viendo y, por supuesto, los ponentes y los patrocinadores y partners de Talentland, que gracias a ellos hacemos esto posible. Nos vamos despidiendo y te paso la palabra, Nadia. Gracias, Raúl. Yo la verdad me quisiera despedir agradeciendo la invitación, pero más bien felicitarte y felicitar a Talentland porque se necesitan muchas iniciativas como esta para poder acercar a los jóvenes y a las nuevas generaciones estas temáticas tan importantes que, bueno, quizá nosotros ya pasamos en una generación previa y como tú dijiste, tal vez no nos toque todo este cambio tecnológico, pero realmente los jóvenes ahorita tienen, creo yo, se ve apenas una punta del iceberg de todo el cambio tecnológico que viene en los años venideros. Entonces, el hecho de que Talentland haya podido o esté pudiendo llegar a muchos alumnos, muchos chicos y chicas que van y ven allí lo que ya mencionaba ahorita previamente, ¿no? Las nuevas tendencias, los temas de los gaming, los videojuegos, el blockchain, de qué se trata todo eso y pues que despertarles ese interés. Entonces, pues yo creo que la conversación tiene que seguir siempre fluyendo, es decir, de manera continua y el hecho ahorita que Talent ha estado presente, pues los felicito mucho con ese trabajo que han hecho arduamente y agradezco mucho la invitación. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Nadia, y también muchas felicidades por el gran proyecto que estáis llevando a cabo desde el Gobierno del Estado de Jalisco, de tomar este tema de la innovación y la educación como algo muy importante. Nos vamos despidiendo ya también de Antonia Segura, de Country Manager de México en Creana. Adelante. Muchas gracias, Raúl. Pues nada, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar aquí para compartir ideas. Creo que esa es una de las bases de poder seguir evolucionando la educación y el futuro del trabajo, ¿no? Justamente el intercambio de ideas, el ir viendo no solo en lo que está pasando hoy, pero lo que viene ya en un ratito, ¿no? Siempre pensando en lo que necesitan los jóvenes, en lo que necesita el estudiante, en lo que necesita la gente que está hoy por hoy en sus centros de trabajo queriendo acceder a mejores oportunidades. Entonces, parte fundamental, el poder mantener los ojos bien abiertos, estar abierto a que la educación ya no va a volver a ser igual, ya no va a ser como la pensábamos hace un año siquiera. Y recalcar que justamente las plataformas de educación en línea no es que sean una cosa que de repente explotaron y que van a desaparecer, sino que cada vez van a ser una herramienta mucho más fuerte para poder alcanzar la democratización de la educación en las distintas regiones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Miguel Velarde, adelante para tu cierre. Claro que sí. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias también a Talentland y mis compañeros en el panel. Creo que este tipo de intercambio de ideas y de pensamientos fortalece el ecosistema. Al final creo que todos aquí estamos en búsqueda de crear mejores oportunidades para toda la gente y estamos en un tiempo clave de transición en donde tenemos una gran responsabilidad. Y pues yo invito a todos los talentos, a todos los estudios que vean la tecnología y la educación como una herramienta, un medio para que puedan llegar a un objetivo y que se suman también a construir este futuro juntos. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y ya para clausurar
este gran panel con grandes ideas, pues te cedemos la palabra, Miguel, para que ya despidas a la audiencia. Gracias, Raúl. Gracias, Talent Land. Yo, por concluir y no repetirme, simplemente creo mucho en el empoderamiento del usuario, como os decía. Creo que cada uno de nosotros tiene en su interior a un pequeño o un gran héroe, ¿vale? Y lo tenemos que poner en valor. Creo firmemente también en que necesitamos referentes en nuestra industria. Hemos pasado de una generación donde los niños de pequeño queríamos ser, Maradona, los que ya tenemos canas, o Ronaldo después, luego llegaron los Messi, ¿verdad? Y los Cristiano, etcétera, a una generación donde ya empieza a haber, pues, algunos emprendedores que podríamos considerar como referentes o como líderes, ¿no? Elon Musk y muchos otros. Creo que hace falta inspirar a los jóvenes en gente de este tipo para que ellos se vean capaces de poder cambiar el mundo. Y creo que al final el mundo pues lo vamos a cambiar entre todos los que estamos en él. Así que muchas gracias y a seguir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Creo que también uno de los temas más importantes es la persona tiene que entender que ya no tiene que parar de aprender nunca, que tiene que ser un aprendizaje constante, no una época de estudios y después trabajo, sino ya tiene que ser un constante estar aprendiendo constantemente, y para esto pues precisamente están todas estas plataformas que hoy os estamos presentando, donde tenéis gran oportunidad de aprender. Algunos cursos son gratuitos, otros son de pago, también hay para todos. Pues nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les invitamos a seguir con el programa y con el contenido de Future Land at Home.